Hermanos y amigos, Dios los bendiga. De nueva cuenta, su hermano Francisco, haciendo una traducción de un estudio del hermano Joseph. En esta ocasión es un estudio sobre las 7 iglesias del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Procedamos a hacer la traducción. Pues estos mensajes que se encuentran en los primeros capítulos del Apocalipsis contienen muy bellas promesas y instrucciones para las 7 iglesias, pero mucha gente aún no sabe cuáles son estas 7 iglesias. Vamos a buscar luz a través de nuestro Señor Jesucristo para saber quiénes son estas 7 iglesias. Les advertimos que también hay algo de disciplina que pues sí es muy necesaria para muchos. Estas iglesias son iglesias del pasado, existieron y es todo. ¿Qué pasa con estas iglesias? Bueno, definitivamente estas iglesias existieron en el pasado. Es un mensaje que le fue llevado al apóstol Juan, específicamente para ser llevado a estas iglesias. Pero definitivamente también se aplica para las iglesias de hoy, porque como están estos dos capítulos, podemos observar que se aplica muy bien a las iglesias de hoy. De hecho, bastante que se aplica para esta época. A veces se pudiera decir que fue escrito pensando en esta época. Y también tiene una, digamos, versión profética en la que se refiere a las iglesias que habrían de venir y que se dirige a ellas cronológicamente. Si estas iglesias no fueran proféticas, Dios no las hubiera puesto en el libro más profético de la Biblia, que es el libro de las Revelaciones. Si hubieran sido solo para edificación y guía, como es el caso de las epístolas, pues hubiera aparecido este mensaje en alguna de las epístolas, lo cual no es el caso. Así que si está, como es el caso en el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, pues debe de aplicarse para los posteriores 2000 años después de que fue escrito. ¿En qué sentido es profético a las iglesias? En el sentido de que se refiere a eras de las iglesias, mejor dicho, eras de la iglesia de Cristo desde que fue escrito el libro hasta los tiempos finales, que son los que estamos ahora viviendo. Así que pues empezamos con la primera de las iglesias, que es la iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 2. Veamos el versículo 3 al 5. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ok, este es Jesús hablándole a la iglesia de Éfeso. Esta es la iglesia del primer siglo. Esta era la iglesia al principio, una iglesia que era perseguida, una iglesia que estaba pues no siendo muy radical, muy directa, que estaba predicando más para el mundo que para Dios. Una iglesia que estaba enfriándose, alejándose del amor de Cristo. Esto se puede notar muy bien por los mensajes de Pablo hacia los Gálatas y hacia los Corintios, las cartas de Santiago, se estaban descarriando. Y es algo que se ha estado repitiendo a través de todas las iglesias y se sigue repitiendo pues mucho hoy. En el verso 2 hay que observar que dice: conozco tus obras. Esto es algo que se repite en todas las iglesias, para todas las iglesias. No dice: conozco mi gracia, no te preocupes, vete a dormir a alguna iglesia, solo ve y canta unas canciones los domingos por la mañana, no te preocupes, no necesitas hacer nada por mí. Dice: conozco tus obras, y se lo dice a cada una de las iglesias, y le advierte que si no recupera su primer amor, va a retirar su candelero. En otras palabras, va a clausurar la iglesia si no se arrepiente. Ok, esta iglesia de Éfeso corresponde a la iglesia que duró durante el primer siglo después de Cristo. Cada iglesia que vamos a estudiar hoy duró al menos un siglo, la mayoría duró más, y van desde que resucitó Jesús hasta nuestros días y hasta los últimos días. Vayamos a la siguiente iglesia, que es Esmirna, Apocalipsis 2:9.
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? Pues aquí habla de los que se dicen ser judíos y no lo son. Están circuncidados en la carne, pues se les ha quitado el prepucio. Aquí está hablando de que eran judíos circuncidados en la carne, que después se hicieron cristianos, falsos judíos que después se hicieron falsos cristianos. Está hablando a los cristianos inclusive de hoy. Hay que asegurarse de que la fe en Cristo sea verdadera, estar circuncidado en el corazón. Hay que basar la fe no en el hecho de que haya sido bautizado bajo alguna denominación específica o que estés cumpliendo con ciertos sacramentos. Hay que tener cuidado, no basar la fe en eso, porque una sinagoga de Dios se puede convertir en una sinagoga de Satanás. Una iglesia de Cristo que su fe no está basada en el bautismo del Espíritu Santo se puede convertir en una iglesia de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Simbolizan 10 grandes persecuciones que tuvieron que padecer las iglesias durante los primeros 3 siglos, incluyendo las persecuciones de los romanos. 10 días simbolizan 10 persecuciones. También simboliza que la iglesia no será libre de tribulación, como se predica mucho hoy en día, que no te preocupes porque el arrebatamiento vendrá antes de la gran tribulación, porque estamos bajo un nuevo pacto, estamos bajo la gracia, no es por obras, es por gracia. Este es un mensaje equivocado, que dicen que la iglesia por gracia será libre de tribulación, de persecución, cuando Jesús específicamente en Mateo 24 nos advierte que se tiene que pasar por persecución y tribulación. La iglesia siempre ha pasado por tribulación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La historia demuestra que la iglesia padeció tribulación durante los 3 primeros siglos, cristianos crucificados, quemados, torturados, etc. ¿Cómo es que de repente ya esto no aplica? Esto no es más que una falsa doctrina, ¿basada en qué? En nada, porque está claramente escrito en el libro de Hechos 14:22, que a través de muchas tribulaciones entrarás en el reino de Dios. Pues esta iglesia, cronológicamente hablando, abarca desde el siglo II después de Cristo hasta aproximadamente el año 313 después de Cristo, que fue cuando el emperador Constantino legalizó la cristiandad, que fue cuando la religión cristiana se fue establecida como obligatoria, y ahora la persecución era a los que no se convertían al cristianismo. Esos eran los que eran ahora perseguidos y asesinados. Así que después de la legalización del 313, pues lamentablemente pasó la iglesia de ser perseguida a persecutora. Se volvió una iglesia pues volcada al mundo. Muy bien, entonces estos 10 días representan 10 mayores persecuciones que sufrió la iglesia, desde el que resucitó nuestro Señor hasta el 313, que fue cuando se estableció como obligatorio el cristianismo. Y pues pasemos a la siguiente iglesia, que es la de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí
La doctrina de los nicolaitas se refiere a inmoralidad sexual. Sin embargo, se puede considerar que era una buena iglesia. Tenía mártires y le tenían el nombre, no habían negado su fe. Pero tendrían que arrepentirse porque si no pelearía con ellos con la espada de su boca. El mismo Jesús pelearía contra ellos en esta iglesia que está donde moraba Satanás. Y aquí está hablando de un imperio aquí está hablando de un tiempo en donde el emperador era como un dios y exigía que se le adorara como un dios, que se le dieran ofrendas y todo eso. Ese es el trono de Satanás. Satanás literalmente estaba sentado en un trono exigiendo que se le adorara y la iglesia vivía bajo ese gobierno. No está hablando que el trono de Satanás estuviera en la iglesia, sino la iglesia estaba bajo el gobierno de un anticristo. Y esta iglesia es la que empezó a partir de Constantino, partiendo desde el 313 hasta el año 800. En este periodo la iglesia es legalizada y aquí hace alusión a Balaam y a los nicolaitas, que pues son claro indicativo de la fornicación, o sea, es una iglesia que se mezcla con el mundo. De hecho, en este periodo, a partir del año aproximadamente el 400 hasta el 800, es cuando la iglesia se hace cada vez más y más mundana. Una iglesia del mundo que inclusive perseguía a los verdaderos cristianos. Y bueno, pues esta es la iglesia de Pérgamo y la tercera era de la iglesia. Vayamos a la siguiente. Muy bien, continuamos entonces con la iglesia de Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bueno, muy bien, aquí se puede notar que la iglesia va pues en caída, de mal en peor, y peor aún. La era de esta iglesia abarca aproximadamente desde el año 800 hasta el año 1000, después de Cristo obviamente. Específicamente hasta el año 1054. Cuando veamos la próxima iglesia de Sardis, veremos por qué hasta el año 54. Vemos que ya en esta época la iglesia está infestada de toda clase de cosas, falsa doctrina, inmoralidad sexual, idolatría, etc. Y aquí es cuando ya la iglesia se vuelve oficialmente parte del Imperio Romano. El año en el que realmente se oficializa es en el año 800, que de hecho la bautizan como universal. Y bueno, pasemos a Sardis, la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, aquí en el versículo 5 dice que el que venciere, bueno, aquí básicamente el mensaje fuerte es que dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia está medio muerta, tiene algunos vivos y otros muertos.
Y aquí en el versículo 5 dice algo terrible, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no se borrará su nombre del libro de la vida. Así que tengan cuidado, cristianos de Sardis tienen riesgo de ir al infierno. Su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y muy bien, pues aquí entendemos que hay dos libros, el libro de la vida, que es en cuyo nombre se escribe, que es en cuyo libro se escribe el nombre de todo aquel que nace y que puede ser borrado de ese libro si decide seguir al diablo, negar al Señor, etc. Y está el otro libro, que es el libro de la vida del Cordero, el libro de Jesucristo, del cual no puede ser borrado porque está escrito con tinta indeleble. Pues nuestro Señor Jesús te da protección y te da guía, y de su mano nadie puede ser arrebatado. Estás cubierto por la sangre de Cristo, tal como dice en Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis capítulo 21. Así que el libro de la vida del Cordero es un libro diferente. Ese es el que hay que buscar estar incluidos. Ese es el libro en el que Jesús te da protección, te da salvación, contrario a algunas doctrinas equivocadas de hoy en día. Y pues de nuevo se les invita a que vean en la página de Radio Blast el estudio sobre, entre otras cosas, la diferencia entre estos dos libros. De nuevo, no sé si esté en español, a lo mejor está dentro de algunos otros estudios en español, pero que no son específicamente el libro de los libros de la vida, pero los invitamos a que los escuchen todos, ya sea en la página de radioblast.net o en el canal de YouTube en Time 7777, ENDTIME 7777, 47, en Time 47, en YouTube. Bueno, pues continuando, después de que la iglesia se une al mundo en el año 800, como en la iglesia anterior, la de Tiatira, como comentamos, iba del año 800 al 1054. ¿Por qué el año 800? Porque es el año en el que Carlomagno entrega Europa a las manos del Papa. Ahora el Papa tiene el control de Europa. Así que ahora la iglesia es oficialmente el imperio, entre comillas, santo. Que la iglesia se mezcla con la política y se vuelve un imperio, el imperio romano sacro. Aquí lo único que se hace es que al imperio romano se le pone un nuevo nombre, un nombre más bonito, el, entre comillas, santo imperio romano. Bueno, esta era la iglesia anterior de Tiatira, y entramos aquí a partir del año 1054, y aquí es donde el Papa Pío IX se declara el obispo universal y declara que tiene toda autoridad y toda injerencia en todas las iglesias, en toda la tierra. Y eso es lo que hace el crack, es lo que rompe ahí entre una era y otra, que es donde la iglesia se divide, la iglesia cristiana del oeste, cristiana entre comillas, del Imperio Romano, y la iglesia del este de Bizantino, o de Bizancio, la capital del Imperio Romano del oeste, que es quien funda Constantinopla, que después se vuelve Estambul y que después se vuelve un centro musulmán, lugar de predominancia del Islam. Y aquí es donde la iglesia se divide porque el Papa proclama jurisdicción absoluta, lo cual es por supuesto totalmente antibíblico. Y esta iglesia de Sardis pues es una era oscura, creo que se le conoce como el oscurantismo, el imperio más oscuro de la historia de la iglesia. Y hubo muchos mártires cristianos que fueron asesinados durante este periodo, como Wycliffe y muchos otros. Trataron de matar a Martin Luther, pero no pudieron. En esta era que llegó hasta aproximadamente del 1054 hasta el 1500. Y fue un desastre de un desastre. Y pues básicamente este periodo de Sardis pues fue llamado el periodo oscuro hasta aproximadamente 1500. En 1492 se descubre América y los cristianos perseguidos de Europa tienen la posibilidad de mudarse a América.
para buscar refugio y nos lleva a la siguiente iglesia, que es la siguiente era correspondiente a la iglesia de Filadelfia, de Apocalipsis, versículo 3, capítulo 8. Pasamos de donde dice yo conozco tus obras, de nuevo haciendo énfasis, no dice conozco mi gracia, etcétera. Aquí está hablando de obras. No dice, no importa si te avergüenzas, si eres perezoso, no es necesario que vayas a predicar el evangelio, estás bajo la gracia, estás cubierto por mi sangre. Claro que la sangre de Cristo te da salvación, pero para ser bendecido en el reino de los cielos tienes que trabajar para Cristo. Así que guárdense de los falsos profetas que les dicen que no hay necesidad de hacer nada para Jesús. Vas a ser bendecido, Dios te ama igual. Pues sí, en efecto Dios ama a todos, pero pues también Dios hace diferenciación. Claro que la sangre del nuevo pacto nos da la salvación, pero el trabajar o no trabajar hace la diferencia entre si recibes o no las bendiciones de las que estamos hablando en estas iglesias, en el Apocalipsis. Las bendiciones vienen de acuerdo a las obras. Aquí habla que porque de acuerdo a tus obras son las bendiciones. Aquí es las bendiciones, la recompensa es condicionada a las obras. Así que empecemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Aquí habla ya de la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo he entregado la sinagoga a Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8 y 9. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que mucho cuidado, aquí la corona se puede perder. Así que, hermanos, aquí hay un gran porqué, porque en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, por lo tanto, por eso, es que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Esta escritura se usa muy frecuentemente de manera equivocada para tratar de probar que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y no dice eso en absoluto. Se necesita mucha imaginación para poder hacer encajar la doctrina pretribulacionista en este versículo. Pero aún si se tiene la imaginación para usar este versículo y alegar que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, lo cual está totalmente fuera de contexto. Bueno, suponiendo que fuera verdad, como quiera sigue siendo condicional. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? El hecho de que seas pentecostés, católico, evangélico, bautista o de cualquier otra denominación no te da acceso inmediato a esta y automático a esta promesa. Primero, pues porque aquí no menciona en ninguna parte lo del arrebatamiento. Y segundo, porque es condicional, no es automático para todos los cristianos. Aquí dice, porque has guardado mi palabra, yo te voy a guardar a ti. No dice aquí, vete a dormir y no te preocupes porque de todas maneras yo te voy a arrebatar antes de la gran tribulación. Y pues esta es la iglesia de Filadelfia, que abarca cronológicamente aproximadamente desde 1500 hasta 1900. 400 años que se le conocen como el reavivamiento. También conocido como el renacimiento. Que no se confunda como con la historia del mundo, que también hay un renacimiento. Viene del término francés renaissance, que significa volver a nacer. Una iglesia que nace de nuevo después del oscurantismo, del periodo oscuro. Estos son las vírgenes con aceite, los verdaderos nacidos de nuevo. Estos representan a la novia de Cristo. Y pues esta era empezó antes de la época de Martín Lutero, con Martin Kiven en el año 1200. Y en las montañas del norte de Italia se encuentra mucho de Waldo. Waldo era un italiano, tuvo que buscar refugio en las montañas del norte de Italia, de los largos brazos de la iglesia del Imperio Romano,
que esto fue a partir de 1200. Después llegó John Huss, Wycliffe, que esto fue durante el periodo oscuro, pero fue cuando se empezó a gestar el próximo periodo. Martín Lutero llegó al final del periodo oscuro. Ya Martín Lutero estamos hablando del siglo XVI y así sucesivamente. Cuando se empezó a escribir la Biblia en los lenguajes locales fue cuando empezó el Renacimiento. Así que la iglesia de Filadelfia se considera a partir del año 1500, después del periodo oscurantista, hasta el año 1900, hasta lo que se conoce como la calle Azusa. San Francisco en América en 1906. Y a partir de la calle Azusa, todo empezó otra vez a decaer porque la iglesia quería organizar todo. Así que tan pronto la iglesia quiso organizar todo, el Espíritu Santo se retiró. Y pues ahí quedó. En el principios del siglo XX, pues empezó la primera guerra mundial, que fue la respuesta del diablo a la calle Azus. Bueno, este periodo empieza con el movimiento de Pedro Baldo, Pier Baldo, nombre original, de origen italiano, que el movimiento después fue denominado valdenses o waldenses. Él tuvo que buscar refugio en las montañas, en los Alpes, porque la Iglesia Católica lo consideró hereje por hacer observaciones respecto a la interpretación que daba la Iglesia Católica de las Escrituras. Esto alrededor del año 1200. Luego John Huss es quemado. También tenemos a Juan Wycliffe o John Wycliffe, como es en inglés, que fue de los primeros en hacer una traducción directa de la Biblia en latín, conocida como Vulgata, al inglés, eso por ahí de 1382. Pues todos estos, entre otras cosas, contendían con la iglesia porque la iglesia tenía una creencia que se llamaba transubstanciación en la Eucaristía, en la que ellos decían que al comer la hostia, al entrar en el cuerpo, se convertía en la carne de Cristo, carne física, como la conocemos. Nota del traductor. Y así sucesivamente hubo más héroes del Evangelio. Este periodo del Renacimiento pues estaba identificado por la lucha por obtener y llevar a la mayor cantidad de gente posible Biblias en el lenguaje local. Y pues bueno, entonces vemos que la iglesia de Filadelfia empieza alrededor de 1500, o sea, del año 1500, y sigue hasta más o menos el año 1900, a principios del siglo XX, hasta el, digamos, evento, fenómeno de la calle Azusa en California y cerca de San Francisco. Fue un evento que marcó el surgimiento del movimiento pentecostés por el año de 1906. Y fue un reavivamiento precioso donde hubo bautismo del Espíritu Santo, muy parecido al descrito en Pentecostés de Hechos, pero de ahí fue bajada porque pues la iglesia local trató de organizar todo y dejaron de obedecer al Espíritu Santo y empezaron a seguir sus propios caminos, etc. E inmediatamente después viene la Primera Guerra Mundial. Y pues vemos que esa fue la respuesta del diablo al precioso evento de la calle Azusa, California. Bueno, pues vayamos a la siguiente iglesia, siguiente periodo. Revelaciones capítulo 3, versículo 14 al 22. Bueno, comencemos desde el versículo 15. Ya sabemos que esta es palabra del Señor a la iglesia de la Odisea. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, esto nos lleva a voltear a ver a las iglesias recién surgidas, al 99% de las iglesias actuales, que
recuestan su cabeza en los libros de alguien más para dormir y confían en que el Señor los va a arrebatar antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque dice en Revelaciones 3:10 que el Señor va a proteger a la iglesia de Filadelfia de la tribulación. Pero esta es una promesa exclusiva para la iglesia de Filadelfia. Pero ¿quién te ha dicho que perteneces a Filadelfia? Hay cristianos que pertenecen a la Odisea, hay cristianos que pertenecen a Sardis. Esta es una promesa que no es para todos los cristianos, es para un grupo pequeño de cristianos, que son la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, a la que el Señor le dice que tiene poca fuerza, pero ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Pero las demás iglesias les tiene un mensaje no tan agradable. Inclusive llega a esta de la Odisea que dice que las vomitará de su boca. Bueno, ¿y cómo se sabe si eres de Filadelfia y no de la Odisea? Bueno, pues sencillamente por las obras. Y eso se lo plantea repetidamente a las 7 iglesias. Conozco tus obras, tus obras, tus obras. Y tenemos estas iglesias que se duermen en la gracia, tenemos un nuevo pacto. Puedo no hacer nada por Jesús y de todos modos voy a ser bendecido, soy amado. Alertas, despiértense, van a ser vomitados. Es una iglesia engañada. El Señor les dice que tú no sabes, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando dicen que son ricos, están engañados. Se identifica plenamente a la iglesia de la prosperidad aquí. Se identifica plenamente al evangelio de la prosperidad en la Odisea. Leamos de nuevo el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Entienden? Aquí tenemos a los del Evangelio de la Prosperidad. Tenemos a los del Evangelio de la Prosperidad que creen que son bendecidos, pero no son bendecidos por Dios. Son bendecidos por el mundo y son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ricos, sí, ricos en la carne, engañados, ricos como los emperadores, como Herodes, como los fariseos, pero ante los ojos de Dios están desnudos, tan desnudos como el hombre rico de Lucas capítulo 16, que ni siquiera estaba salvado. Y este periodo comprende desde principios de 1900 hasta el día que venga nuestro Señor y el arrebatamiento. Así que Dios nos ayude a ser fieles, leales. Y pues hermanos, esos son los tiempos actuales. Y esto se debe a que el espíritu de Babilonia, de materialismo, se le ha permitido entrar a estas iglesias, el cual ha entrado a las iglesias disfrazado de un nuevo evangelio, el evangelio de prosperidad. Leamos en Apocalipsis capítulo 18 desde el versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oía otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y pues he aquí, hermano, el fin de la era de la última iglesia, de las 7 iglesias, culminando con la pobre iglesia de la Odisea, que se cree rica. Aquí vemos que la Odisea es representada, más bien, la Odisea representa perfectamente a la iglesia de nuestros días. No alcanzan a percibir que la iglesia de hoy trae el mensaje de démosle a Dios para que Dios nos regrese más. Es un engaño. Tú no le das a Dios para recibir de Dios. Tú le das a Dios porque amas a Dios, porque Él nos amó primero. Tú sacrificas en el altar no para que te lo regrese, tú lo quemas y ahí se acaba, quemándolo. Y aquí vemos, hermanos, que las 7 iglesias representan 7 etapas de la iglesia después de Cristo, los últimos 2000 cachito de años. Aquí pueden apreciar perfectamente, hermanos, que cada una de estas iglesias es una fotografía de estas eras por las que ha pasado la iglesia. Y vemos que no están ordenadas por importancia, que la más importante es la número 6 de 7. Esto nos comprueba que están ordenadas cronológicamente. Aquí Dios no termina con la iglesia más gloriosa de todas, que es Filadelfia.
termina con la peor, que es la de la Odisea, no como generalmente decimos en español, cerrando con broche de oro. Al contrario, aquí vemos que la cronología el Señor así la dispuso y pues cerró con la peor de las iglesias. Asumémonos a la segunda Tesalonicenses 2. Ahí Pablo nos advierte claramente que antes de la venida de Cristo viene la apostasía de la iglesia, que cae de la fe. Imagínese que llega el Señor Jesús, toma a la iglesia apóstata y se la lleva al cielo directamente. No, tiene que pasar por una purga, por una purificación, como le pasó a la iglesia de Efeso y a la iglesia de Sardis, que les advierte que si no se arrepienten de sus obras, el Señor va a venir y va a pelear contra ellos con la espada de su boca. Tomen en cuenta el mensaje de que no importa que seamos malos y hagamos lo que queramos, el Señor como quiera va a venir y nos va a llevar al cielo. Es absurdo. Pues no, es absurdo y pues va en línea con los demás mensajes que hemos traducido anteriormente, ¿verdad? Muy bien, pues hermanos, les agradecemos mucho eh, la atención, la paciencia para estas traducciones. Así que hermanos, estos mensajes son importantes que los escuchemos y que los apliquemos. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a tener revelación de su palabra en esto y en todo. Así que pues terminamos este estudio con una oración. Señor Jesús, bendito sea Señor. Señor, por favor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a tener buenas obras para ti, Señor. Buenas obras en Cristo. Estamos conscientes de que somos salvos por tu gracia, pero queremos trabajar para ti, Señor, por amor, no por la ley. Señor, ayúdanos a que a través de ti en nuestro corazón nos permitas ser parte de tu novia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues de nuevo muchas gracias. Esta es una traducción de su hermano Francisco de México, con todo el amor, todo el cariño, primeramente al Señor y a ustedes, esperando que sea de bendición. Muchas gracias y sigan en sintonía de radioblast.net. A través de ahí esperamos seguir subiendo más mensajes en español y pueden mandar sus preguntas también en español al hermano Joseph a su cuenta de correo highskylight@gmail.com. Seguir el canal de YouTube en Time 7777 y pues Dios los bendiga. Hasta luego.